Bienvenidos una vez más a este programa de cada domingo, El Bolígrafo Rojo. Hoy, domingo 22 de mayo del 2022, estamos ya terminando, casi finalizando el quinto mes del año 2022. Qué rápido que pasa el tiempo. Parece que fuese recién nomás que estábamos ya celebrando el fin de año, el año nuevo, recibiendo el año nuevo, el 2022. Tenemos también, ya sería marzo, abril, mayo, 3 meses de una guerra que se decía que iba a empezar, desde el 2021 se decía que para enero se suponía que iba a empezar el ataque ruso, pero bueno, llegó en febrero y tenemos ya 3 meses de una guerra que no se sabe cuánto se va a prolongar. Y con el invitado de hoy vamos a analizar un poquito, porque él como es experto militar, vamos a topar en uno de los temas, de los varios temas que vamos a tratar con él, es hablar un poquito de cómo él ve, cuál es el panorama que él tiene respecto a este tema de la guerra. Nombro al auspiciante de cada semana, como siempre, Ars, con su emprendimiento. Hoy nos ha traído, bueno, a mí me trajo un té de manzanilla. Al invitado, ella siempre me pregunta, ¿quién va a ser el invitado? ¿Qué es? Y le digo, es el ex gobernador. Me dice, ya, entonces le voy a mandar, a usted le trajo, pues ya dije el invitado, ya dije quién era. Le trajo un café irlandés, que es cafecito con whisky, con un toque de whisky nomás, no me vaya a decir que no puede tomar porque no toma. Y para comer, para degustar, nos ha traído una hamburguesita de carne. ¿Está? Para que todos la vean. Si ustedes quieren tener algo así, degustar algo así, no duden en llamar a los números de ARS, van a aparecer aquí abajo. O pueden visitarlo en su local, también. Esto está en la calle, en el Abraham Calazacón y calle Alberto Coloma. Esta es la calle que divide la tercera de la quinta etapa de Los Rosales. Con todo pueden llamar los números que van a salir aquí abajo para que se contacten y les lleven a su casa o lleguen ustedes allá. Es muy fácil llegar, si uno viene de la calle del Neumann, yendo hacia el Rondel de Los Rosales, está antes de llegar al semáforo del Alberto Coloma, de la calle del Fonta, ahí está a mano derecha. La especialidad o lo interesante de ARS es que ellos atienden generalmente en las noches y en la madrugada. Atienden 24 horas, pero generalmente atienden en la madrugada. A partir de las 6 de la noche hasta las 10 de la mañana, toda la madrugada, atiende ARS. Entonces, si tú eres un estudiante y te desvelas estudiando, si trabajas en la noche, eres agente de seguridad o estás simplemente compartiendo con tus amigos, pegándote los traguitos y les da hambre a las 3, 4 de la mañana, no duden en llamar a ARS porque esa es la hora en la que ARS está más activa y les puede llegar incluso con menos tiempo que si lo piden en la mañana o en la tarde. Y sin más, ahora sí nombro al invitado de esta noche, una persona que como varios de los que he tenido aquí en el programa lo conozco desde hace algún tiempo atrás. Entonces, para mí es un placer tener en este espacio, en mi programa, al coronel en servicio pasivo, Miguel Orellana, ex gobernador de la provincia. Bienvenido, Miguel. Un gusto, Fabio, un gusto siempre compartir con todos quienes nos siguen aquí a través del Bolígrafo Rojo. A ver, entonces vamos a abrir usted su whisky irlandés y yo mi tecito de manzanilla para ir, para ir entrando en la conversación y amenizando el programa. A ver qué tal sale. A mí se me regó un poquito. Está bueno. Tecito de manzanilla. Antes yo solía tener aquí cerveza. Bueno, toda la vida el programa tuve cerveza, pero por este mes estoy a dieta, entonces no puedo tomar cerveza. Estoy tratando de bajar de peso, entonces por eso no he traído la cerveza. ¿Sí toma cerveza usted? ¿Cervecita, whisky de vez en cuando? Bueno, cerveza un poco en la playa cuando se consume un poco de mariscos. De ahí no es algo que me llame la atención. No es mucho de estar tomando y... Bueno, no beber, pero sí, a veces amerita algo que sea social, ¿no? En la parte social. Ahí sí. Sí, compartimos algo. Muy bien. La primera pregunta y la pregunta más importante para saber y conocer al personaje que tenemos aquí es, ¿quién es Miguel Orellana? Miguel Orellana, coronel en servicio pasivo, si es coronel, militar,
imagino que tuvo una larga trayectoria de estudio, porque uno entra como, me parece que es como teniente, o cómo entra uno al... Cadete. Como cadete, ya. Pero vámonos más atrás y para conocer o por qué este entusiasmo, por qué se metió en la vida militar, cuéntenos su crianza. ¿Usted nació aquí en Santo Domingo o sus padres son de acá? Porque generalmente en esta tierra de Santo Domingo y muchos de los que han estado sentados aquí dicen, no, yo no nací aquí, yo vine de Loja, vine de Manabí, o hay gente que dice, sí, yo ya sí nací aquí, pero mi padre vino de Quito y mi mamá es de Manabí, yo soy una mezcla de los dos. ¿Cuál es el caso de Miguel Orellana? Fabio, Miguel Orellana nació en un seno familiar muy humilde. Mis padres son de lo que es de la Suay. Ellos tenían sus propiedades en el oriente ecuatoriano, especialmente en Morona, Santiago, en un sector que se llama, ahora es un cantón, Limón Indanza, y es el lugar donde yo nací. En Morona, Santiago. Así es. Y mi padre era dedicado a la ganadería en ese entonces, después eran educadores, y bueno, todo eso fue avanzando. Y nosotros, al menos nosotros llegamos acá en el año 1970, hace 52 años. Uno puede hablar de esa valiosa educación que tuvo en el seno familiar, muy humilde pero con muchos valores, de los que me siento muy satisfecho y orgulloso, y más que nada los mensajes que a uno le enseñan los padres, ¿no? Y creo que los he cumplido hasta el día de hoy. Cuando Miguel Orellana dice esto se va a hacer, o sea, se hace, es decir, la palabra de uno debe generar mayores expectativas como lo hacían antes que una escritura. Exactamente, la palabra de hombre vale más que un papel firmado. Entonces, ese es Miguel Orellana, con una parte humanitaria muy grande, comprometido con la ayuda social, siempre con la participación de fundaciones, amigos y de todos quienes desean sumarse a ese hecho. Me eduqué en la Escuela Caracas, aquí, en la primaria, secundaria estudié en el Julio Moreno Espinosa. Posteriormente, pues, estudié químico biólogo por una proyección a ser médico. Quiso ser médico. Pero ya estando en Quito, en la universidad, en el preuniversitario, con todas las amistades y todo, nos vamos a la escuela militar. Y venían todos los recuerdos de Santo Domingo, porque aquí teníamos en el Parque Central, ustedes recordarán, saltaban los paracaidistas, eran las grandes ceremonias, porque en el parque era todo, pues, ahí era todas las ceremonias. Bueno, venían tantas cosas a la mente de uno querer sentirse, o sea, uniformado. Vamos. La adrenalina también. ¿Sí? Y sí, lo importante era ver que en ese entonces no era uno o dos participantes, en nuestra ocasión eran más de 4.500 los candidatos para ingresar. De todo el país. Sí. Entonces, pero me place haber entrado en ese entonces, de los 4.500, yo entré en el puesto número 53, entraba becado. Y bueno, me mantuve becado toda la vida en la Escuela Superior Militar. ¿Cómo hace para uno ser becado? Tiene que tener un buen puntaje para ser claro, estar dentro de los primeros puestos, luego entramos nosotros más o menos 422 según los datos de todo que tenemos. Y bueno, pues me gradué yo en la Escuela Militar, 13º en mi promoción, y fui avanzando, ¿no? Fui avanzando y dentro de la vida militar culminé siendo el 8º en mi promoción. Entonces... el 8º. Me gustó siempre estudiar un poco, ¿no? Me gustó siempre estudiar un poco. Aquí en mi colegio, pues, la satisfacción de haber tenido unos excelentes docentes, siempre los he agradecido. Y dentro de ellos, pues, yo siempre tengo un aprecio y un cariño muy grande al doctor Edmundo Mora, que él siempre nos decía que el amor entra por los ojos y la química también. Entonces, son cosas que se quedan en la vida de los estudiantes, así como en nuestra vida militar. Uno dice, claro, no vengo a probar si puedo, porque puedo, vengo. Entonces, todas esas cosas han ido generando dentro de Miguel Orellana una forma de vida organizada, siempre enmarcada en respeto, en disciplina y por sobre todo
una condición humanitaria muy grande. Así es que... ¿En qué año usted entra en la vida militar? Yo entré en el año 85. Y entra, en ese tiempo, bueno, no sé, perdón mi ignorancia, pero ¿siempre ha habido esta división de la tropa y los oficiales, o antes la tropa podía llegar a ser oficial? Bueno, siempre ha existido, ustedes pueden conocer en la historia no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, siempre han existido los mandos, ¿sí? Los mandos, porque si no existe una jerarquización para conducir las batallas siempre había la necesidad de que alguien esté conduciendo, liderando, y ahí siempre hay alguien que tiene que planificar también, pues, ¿no? Entonces alguien tenía que prepararse un poco más dentro de lo que compete a lo que es la conducción en los diferentes niveles. Nivel táctico, operativo, estratégico. El estratégico es el que planifica, el que toma las decisiones, y de acuerdo a los niveles van conduciendo lo que es la parte militar, pero hay alguien quien ejecuta todas esas disposiciones. Y en esos son los mandos en el nivel inicial y con nuestro personal. Y la tropa no es un término que a veces muchos quieren considerarlo en una connotación despectiva, y no, la tropa es ese grupo de soldados empoderados que realmente están en el área de combate, o sea, son soldados aguerridos, son aquellos que están en el campo de batalla. Entonces, siempre ha existido el mando y quienes ejecutan estas operaciones. Entonces, para eso existen dos tipos de preparaciones, ¿sí? El nivel ejecutivo, ¿no? Y el nivel que tiene que planificar y conducir, o sea, los que ejecutan las operaciones y el que planifica y conduce las operaciones. Entonces, los niveles de preparación son diferentes, por ende, pues, la capacitación antes era, ustedes recordarán, en 6 meses se graduaba un soldado, después hicieron 1 año, y posteriormente ya se cambió, y un soldado hoy en la tropa se gradúa a los 2 años. Y los que van a la escuela militar, ellos se gradúan a los 4 años. Los tipos de preparación son diferentes, aunque en lo que es la ejecución, siempre ustedes ven, va a existir alguien que esté al mando y siempre acompañado de su personal. En el caso de los oficiales, ¿cuál es el rango más bajo? O sea, subteniente es el grado más bajo, de ahí viene un teniente, un capitán, mayor, teniente coronel, coronel, y de ahí hay generales en 3 niveles, que es el de brigada, división y de ejército. ¿Cuántos generales hay en el Ecuador ahorita? Sé que tenemos 27 generales, deberían ser 40 o 44, pero... Pero ahí también hay generales que del terrestre, de la Fuerza Aérea, o sea... Es que de acuerdo a cada una de las fuerzas, terrestre, marítima o aérea. Entonces, en terrestre tenemos 27. No, solo ejército. Solo ejército. De la Marina no sé cuántos habrán, y de la FAE tampoco, pero en el ejército tenemos 27. Ya. ¿En qué punto? Porque usted decía que también le gustó estudiar y te hizo una carrera de jurisprudencia, en leyes. ¿En qué punto o para subir de qué rango a qué rango es que le dicen, o usted tiene que estudiar, tener una carrera para poder subir al siguiente rango? Bueno, para poder llegar a ser un teniente coronel en nuestro ámbito, porque antes no era un requisito graduarse de subteniente y tener un título de licenciado. Antes uno se graduaba y salía como un subteniente del ejército. Entonces, ahora, en nuestra temporada, para poder ascender a teniente coronel, uno tenía que haber tenido ya el título de licenciado en ciencias militares. Pero también puede pasar que alguna persona, algún oficial, se quede siempre en el mismo rango o se, digamos, como que se jale el año, porque tiene que cumplir alguna misión o cumplir ciertos requisitos. Cuando alguien no aprueba un curso, entra a lo que nosotros llamamos a la cuota de eliminación. Es decir, él tendrá una oportunidad, justificando la razón siempre y cuando exista la condición para justificar que pudo ser, tuvo un accidente por alguna razón o por enfermedad, salió del curso y tiene que volver a repetir el curso mientras los compañeros ya ascienden. Ya avanzaron, claro. Pero eso no significa que él pierda el espacio dentro de la promoción, sino por condiciones de fuerza mayor, él tuvo que quedarse, pero luego de que apruebe el curso se reintegra a la promoción y ocupa la posición que le corresponde. Entonces, pero si es que él no aprueba por falta de la parte educativa mismo, es decir, no aprobó las materias que corresponden en cada ascenso,
ellos pasan a la cuota de eliminación y ya no pueden ascender más. Es decir, los otros compañeros ascienden y a ellos les toca salir de la carrera. Ya, o sea, sé que queda como un civil más. Es como un ciudadano más y Alejado siempre de la vida militar. y alejado de la vida militar, y a veces es penoso, ¿no? ¿Qué Pero tipo de misiones, o sea, o misiones o objetivos, aparte de estudiar y tener materias, por ejemplo, le pueden decir a uno, tú te gradúas, pero tienes que ir a Machala a cumplir tal orden o tal misión, no sé cómo se le puede llamar? bueno, en la vida militar en todas las tres fuerzas existe la rotación, como existe en la Policía Nacional, es decir, uno es destinado a prestar servicios en las diferentes regiones, costa, sierra, oriente o en la parte de Quito, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que movilizarse y cumplir nada más. En el grado que le toque hay que movilizarse y ya cuando están casados con la familia y todo hay que movilizarse y cambiar a los hijos de institución educativa. Y eso, bueno, sí es un poquito difícil para que entiendan los hijos, pero esa es la vida que el padre decidió y que eligió como su carrera y tienen que aceptarla, ¿no? Pero a veces no es duro, pero vamos, cuando le gusta a uno la carrera, uno sigue adelante con fe. Vamos a hablar de eso más adelante, cómo tratar con la familia o manejar el ámbito familiar. ¿En qué año usted entró en la fuerza, en el ejército? O sea, En 1985. O sea que usted tenía, o sea, en el 95 que fue la guerra del CENEP, ¿usted qué cargo tenía? Yo era un teniente. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Tuvo que irse como teniente, tuvo que irse allá al CENEP a pelear? Bueno, yo tenía una preparación porque al año y unos meses yo entré a hacer un curso que para ser parte del sistema de fuerzas especiales es un requisito hacer el curso de comandos. Entonces, de muy joven entré a hacer el curso de comandos y ya me integré a lo que es fuerzas especiales. Y ahí estaba, pasé aquí en Santo Domingo un tiempo y en ese entonces estaba como instructor en la Escuela de Fuerzas Especiales y de ahí me tocó salir al conflicto. ¿Y cómo fue? Pues alguna experiencia de ello. O sea, porque, El- porque uno que no ha estado dice eso es una experiencia que adrenalina, viril y tanta cosa, pero ya estar ahí es otra cosa, de ser horrible, ver que un compañero muere, alguien que uno quería, o sea, todos siempre los compañeros. O sea, o el mismo hecho de tener que dispararle a otro ser humano, o sea, no es que es bonito matar a otra persona. Fabio, nadie quiere una guerra, primeramente. Yo creo que ningún ciudadano ni los soldados quieren la guerra, porque los soldados se preparan para mantener la paz, no para hacer la guerra. La guerra es, en teoría, la conducción de la política por otros medios. Cuando la política ya no pudo sostener ciertas diferencias con los países vecinos, hay que emplear otros mecanismos y esa es la guerra. Entonces, en el 95, después de todos los problemas que se tuvo, ¿sí? En el 81 y en el 91, y hablamos de Paquisha, Mayaecu, Machinaza, después Pachacute, en el 91, todos esos problemas que venían generando, más allá de la guerra del 41, ciertas condiciones que iban limando esa condición de paz que se debía mantener, y entonces hasta que en el 95, en el 94 a finales, en diciembre, hubieron condiciones adversas que se presentaron, especialmente en la parte nororiental, y eso es lo que abocó, en la parte suroriental, digamos, ¿no? Abocó en una condición como tal para llegar a este conflicto. De eso nosotros tuvimos que ingresar y cumplir con ese juramento que hace uno cuando se gradúa como subteniente, ¿sí? Defender la patria por sobre todas las cosas. Entonces uno tiene que preocuparse de la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Llegamos y cuando nosotros ingresamos... Para entrar allá en helicóptero, en barco, en Bueno, lancha, fuimos en avión desde acá hasta Macas, de Macas en helicóptero a Gualaquiza, de Gualaquiza en vehículos hasta el Cóndor Mirador. Cóndor Mirador hicimos un ingreso en helicóptero hasta cercanías de lo que es la confluencia del río Cenepa con el Tayos, en donde nosotros teníamos el área de defensa. No es agradable en ningún momento estar en esas condiciones, pero entrando que no entrando tuvimos un enfrentamiento y uno de los guías falleció, teníamos 2 que 3 heridos ahí,
Posteriormente, pues bueno, tuvimos otras condiciones justamente en el cruce del río Tayos con el CENEPA, y con la otra patrulla que estábamos se pudo capturar a 2 prisioneros de guerra con los calcos como se iban a tomar Tigüinza supuestamente. Fueron entregados inmediatamente al mando, eso consta en los partes de guerra. Pero la condición más difícil es cuando uno se queda dentro de un campo minado, cosa que nos sucedió a nosotros. Nos quedamos dentro de un campo minado y bueno, la ¿Cómo suerte sabían es que estaban dentro del campo minado? porque cuando O sea, íbamos las minas están avanzando, escondidas bajo tierra, pero ¿cómo saben? en ese punto donde nosotros llegamos, falleció un subteniente y justamente cayó en una trampa de minas que era una Claymore, que es una condición así plana en la parte de acá y vertical, y sembrado con unas 2 minas más arriba de, nosotros decíamos minas tipo Bacerola, unas pequeñas. Entonces él, como era izquierdo, había pisado justo en una raíz en la parte alta, pisa, explota y bueno, falleció, que en paz descanse, un subteniente que estaba conmigo en Quevedo. Entonces, posteriormente fuimos a limpiar con personal de ingenieros, pero nosotros sabíamos que el campo minado estaba un poco más adelante. Y cuando avanzamos, pues alguien que iba delante del personal del cuerpo de ingenieros, iba adelante como desminador, mandó la alerta de que nos detengamos, porque al parecer estábamos en un campo minado. Entonces todo el mundo comenzó, y bueno, en Fuerzas Especiales nosotros nos enseñan muchas técnicas, y dentro de esas pues es aprender a mantener siempre el cuidado del área donde se está pisando y la forma de cómo ir limpiando el área donde uno se está parado. Entonces, nosotros utilizamos el machete, mientras ellos tenían otro tipo de tecnología, con el machete íbamos limpiando las partes en donde estábamos parados, especialmente en ese entonces pisábamos solo en raíces, buscábamos pisar en las raíces y no en el lodo. Así es que buscábamos limpiar, íbamos moviendo e iban sacando. ¿Qué tan bien o mal preparados estábamos para esta guerra? Porque dicen que la guerra la ganamos. En Perú, en cambio, los peruanos, el gobierno les dijo no, que ellos ganaron la guerra. A la final, porque después también se dice que cuando se firma la paz con Maguad, dicen que los peruanos estaban así de reventar el puente de la Unidad Nacional, que iban a entrar a tomarse Guayaquil. O sea, ¿qué tan bien o mal han estado preparados los peruanos y nosotros también? Bueno, yo creo que en la realidad el Perú debe decirle la verdad a su pueblo, no debe engañarle. La guerra la ganamos los ecuatorianos. Y de eso, desde la parte aérea, ustedes pueden darse cuenta que nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, en todo lo que es Sudamérica, demostraron ser los mejores combatientes en el aire. Y por eso, pues, al inicio Perú quería entrar con sus helicópteros y quería entrar con sus aviones que nos bombardearon cuando nosotros recién llegamos al Cóndor Mirador a causar pánico. Después del ataque y de haberles derribado a esos 2 aviones y 3 helicópteros, no volvieron a entrar más los peruanos. Por aire no entraban ni más. No entraban. Y por tierra manteníamos el control nosotros. Y puedo decir el control nosotros, porque, miren, esto algún rato lo comentaremos fuera de cámara. Son cosas tan difíciles, pero importantes en nuestra historia. Lo conocen mis hijos, sí, y nuestros soldados, que ellos siempre están orgullosos de esa gesta. La defendimos como se debía hacerlo, con dignidad, con la bravura que debía demostrarla, pero eso lo hicimos con ese apoyo contundente del pueblo ecuatoriano. Ustedes recordarán que todo el país, toda esa población en el país se levantó y dijo ni un paso atrás. Y eso nos imbuía de un coraje más, porque nos llegaban unas misivas de nuestros estudiantes de primaria, de secundaria, animando a los soldados a no desmayar en el combate. Entonces, que llegue una carta de esa naturaleza en el área donde uno está combatiendo es una fortaleza demasiado grande. Y todo eso creo que ninguno de nuestros soldados veteranos de guerra va a decir lo contrario. Todos son orgullosos de esa gesta y podemos decirlo, lo que nosotros hemos visto al frente, lo que ellos gritaban, y ya no más, a nosotros nos decían monos. Entonces, ya no más monos, dale, ya no más, ya nos vamos. Ya gritaban, ya no más. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero, bueno, eso era, y
o eran ellos o éramos nosotros. Claro. Entonces, y en la parte selvática a veces se ve el cuerpo y a veces solo se escucha las voces, pero cuando escucha que están disparando, uno tiene que saber de dónde viene, cómo mantener la cordura para no delatar la posición y tratar de mantener siempre, uno, el control territorial y evitar lo que ellos quieren decir o desdibujar ante su pueblo, ¿no? De que ellos han ganado la guerra. Nunca la ganaron, nunca la ganaron. Es una condición que en su vida podrán olvidarse. ¿Qué de cierto hay de que Ecuador, dicen, se me hace un poco difícil creer, que Ecuador es, que en lucha en selva, Ecuador es el mejor? O sea, no creo que seamos mejor que Colombia, que toda la vida ha peleado, ha estado en lucha con las FARC. Bueno, nosotros tenemos tácticas porque en nuestro país hay muchos soldados profesionales, tanto en oficiales como en tropa, preparados como lanceros. Entonces, doctrinas que se han mezclado de lo que es la guerra de guerrillas ahí, e igualmente entrenamientos en Israel, tenemos entrenamientos con profesionales que han adquirido destrezas en Brasil y todo eso ha abocado en el fortalecimiento de la preparación de nuestros soldados ecuatorianos en sus diferentes jerarquías, que nos ha permitido mantener un control hegemónico no solamente en la selva. Nuestros soldados se han preparado en cada uno de sus diferentes tipos de armas que tenemos. Un ingeniero tiene que saber cómo aperturar los espacios o las vías para movilizar los tanques. Entonces hay trabajos que ellos llaman movilidad, contramovilidad, supervivencia e ingeniería en general. Todos esos trabajos que deben hacerlo para que en territorios donde son despejados permitir que nuestros soldados puedan defenderse. Pero en la selva debe ser difícil meter tanques. No, eso es en terrenos despejados. Ya, claro. Estamos hablando del Oro Loja. Y en la selva es el soldado que se prepara para el combate en selva. Entonces se van soldados de fuerzas especiales, soldados que tienen entrenamiento bastante en lo que es selva y se preparan en la escuela de selva en Puerto Francisco de Orellana. Y desde allá se preparan todos los soldados, se entrenan en diferentes tipos de operaciones, pueden ser estas operaciones en selva, operaciones ribereñas y todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces es algo muy importante, muy interesante y conversar de estos temas es bastante largo. Claro. Pero el Ecuador estará siempre seguro de que esa guerra del Cenepa la ganaron los soldados ecuatorianos, que se la perdió en otros ámbitos y tendrán que responder los que firmaron ese acuerdo de paz y en las condiciones que las firmaron, ellos tendrán que responderle a la historia y a todos los ecuatorianos. Ok, vamos a la primera pausa comercial. Regresando, vamos a hablar de su inicio en la vida política. ¿Cómo fue su inicio? ¿Por qué quiso entrar en la vida política? ¿Qué fue lo que lo impulsó, lo que lo catapultó a entrar en la vida política? Y su primer cargo como político, o sea, usted fue candidato a la asamblea, pero ¡pum!, llega a ser no concejal, no alcalde, sino que de una a ser gobernador. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Y cuál es su proyección también a futuro dentro de la política? Vamos a hablar también acerca del punto de vista que él tiene como militar respecto a la guerra que está sucediendo, que se está llevando a cabo en Europa. Y otros temas más que vamos a ir siguiendo aquí, lo que tengo en mi papelito. Antes de irnos a la pausa, voy a abrir la hamburguesita que nos ha traído Ars, para que ustedes la vean. Y en la pausa comercial voy a pegar un morisquito de eso. Así que nos vemos después de este corte y breve corte comercial. Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque del Bolígrafo Rojo. Estábamos hablando tras cámaras con Miguel en el espacio publicitario. Cosas que no se pueden contar en cámara, cosas de la guerra que son muy privadas, cosas duras y fuertes. Pero vamos ya a hablar del tema político. ¿Cuál es su edad ahora? Bueno, estoy caminando y más próximo a los 58. Ya, entonces, cuando usted cumple los 57 años, no cumple los 50, pero teniendo 57 años,
le dicen usted va a ser el gobernador de Santo Domingo. Y antes de eso usted participa como candidato a la asamblea. ¿Por qué meterse en la política? ¿Por qué siendo un militar que ha estado toda la vida o la gran parte de su vida inmiscuido en temas militares, por qué dar el paso ahora a la política? Fabio, el problema más grande que vivimos en el país es el conformismo. El conformismo y a su vez esa forma de sentirnos nosotros traicionados por los políticos. El conformismo porque dejamos hacer, dejamos pasar. Y traicionados porque elegimos autoridades en las que confiamos y no cumplen con esas ofertas u ofrecimientos de campaña. Pero nadie decide hacer nada. O sea, estamos molestos con los políticos, no con la política, porque la política sigue siendo política. Y como ciencia sigue siendo ahí y sigue siendo buena. Quien cambia la condición de la política es el político, porque no transmite el mensaje real que es la ciencia como tal, la política. El político se presenta acá como tal cosa, pero cuando llega al poder demuestra otra. Entonces, después de salir del ejército, estaba tranquilo, no me había dedicado a ninguna actividad. A mí me llamaron, no por una vez, y en la última vez, bueno, decidí aceptar la conversa. Me dije, bueno, con un mensaje que era claro. Buscar las formas más idóneas para combatir la corrupción, ¿no? Y a todos los corruptos. Lo otro era salir de este sistema que ustedes están viendo, que no nos ha generado una tranquilidad, lo que es la extrema izquierda, no la izquierda, hablamos de la extrema izquierda con todos los problemas que se nos han venido al país. Con el socialismo, que el socialismo, pues respeto a los que creen en el socialismo, no comparto para nada el criterio, desde luego, porque en ningún país ha sido el éxito el socialismo, ¿no? Entonces esas dos ideas claras, dije, bueno, vamos a hacerlo. ¿Fue por esa razón que usted decidió salirse de la vida militar? Porque usted es coronel, pero le faltaba llegar a ser militar. General, pero general, sí, perdón. Hay cosas que a veces uno en los ciclos de la vida dice, hasta aquí. Y dice hasta aquí porque no concuerdo con esto o con lo otro. Es lo mismo que en la política. No concordamos, pero no decidimos participar. Entonces dije, bueno, desde acá no estoy de acuerdo cómo la clase política ha desatendido a quienes tienen una responsabilidad inmensa sobre los hombros, que es la defensa de la soberanía e integridad territorial, y de igual manera lo que es el control del orden público y la seguridad en el país. Y alguien debe sumar los esfuerzos para tratar de aportar y demostrar que hay muchos cambios que hacer. Hoy por hoy hay muchos cambios que hacer en ese ámbito, Fabio. Y partiendo desde la Constitución, hay muchos cambios que son, hoy por hoy, en la noche escuché lo que lo he manifestado en los diferentes medios de comunicación, que hay que hacer cambios, si es posible, prescindir de esa Constitución que aprobaron en el 2008. Digo que aprobaron porque yo no puse la aprobación, yo estuve en contra de esa Constitución, y de igual manera ciertas leyes que han dificultado el accionar de la Policía Nacional, que han limitado su accionar. Entonces participé pensando en todas esas actividades, no llegué, pero ¿Ha escuchado luego... usted tal vez esto que dice Orlando Amores, que estuvo la semana pasada en el programa En la Mira, que dice que la Constitución castra el operar de las fuerzas de la policía, de los militares, y que es una narcoconstitución que es hecha por delincuentes y hecha para proteger el delito? Bueno, la Constitución es una Constitución garantista, ¿no es cierto? Es una Constitución garantista. Y dentro de todos esos derechos, ¿sí? De todos esos derechos, hay uno que creo que en el artículo 44 o en el 40 está
la libre movilidad. Y al hablar de la libre movilidad, o sea, lo lógico es que todo el mundo venga a visitarnos. Y con gusto los recibimos a todos. Así como nosotros viajamos, somos bienvenidos a donde vayamos, ¿no es cierto? Igualmente a nuestro país siempre van a ser bienvenidos. Pero ¿qué es lo importante? Cuando viajamos en los países que nos piden visa, en otros solo vamos con pasaporte. Pero cuando nosotros entregamos la documentación, la información, ya están viendo nuestro pasado. Acá entra Raimundo y todo el mundo y nadie sabe de dónde proviene. Y si viene a disfrutar de nuestro país, viene a invertir en nuestro país, ¿o qué viene a hacer? Entonces, esa parte no concuerdo, y hay muchas que no concuerdo, pero en ese ámbito no concuerdo, ¿no? Y después hablaremos de la parte legal en esos ámbitos, pero esas fueron las condiciones por las que cuando en campaña yo hablaba de seguridad, hablaba de darle las herramientas a nuestra fuerza pública para que puedan actuar y ellos, siempre protegidos en derecho, para garantizar nuestra seguridad interna y la protección de la soberanía e integridad en el ámbito externo. Entonces, eso es un problema muy importante que hay que analizarlo con personas que conocen de la materia, porque hoy por hoy hemos visto mucha gente que habla de seguridad, que habla todo. Respeto mucho sus criterios, desde luego. Hay muchas cosas que ustedes podrán analizarlo como comunicadores sociales y deberán discernir quién es el que está hablando correctamente o quién lo hace con una condición meramente política o por tratar de figurar. Y esto no hay que tratar de figurar. La seguridad no es para figurar. La seguridad es para hablar con sustentos, con fundamentos y con experiencia. Con la experiencia que usted tiene siendo gobernador de la provincia, ¿cómo se debió haber actuado o cuáles fueron las falencias que tuvimos ahora recién, en este caso que tuvimos aquí en Santo Domingo, de esa masacre que hubo en las cárceles? Murieron 44, 46 personas, creo que es la última actualización de cifras de fallecidos. Durante el tiempo que usted fue gobernador, ¿qué medidas implementaron con su experiencia, que sabe cómo manejar este tipo de situaciones? Y cuando usted deja la gobernación, ¿qué cosas no se preveyeron o que ya estaban listas, no se las tomaron en cuenta y que a la final pasó lo que pasó? Bueno, Fabio, yo voy a decir lo que yo hice. ¿Qué hicieron o qué no hicieron quienes están en la función? No las conozco. Pero lo que yo hice, y eso lo sabe el comandante de policía y del batallón Montúfar, ¿Hubiese pasado esto si usted estaba veces, como gobernador? Si usted no lo podría decir, Fabio, no lo podría decir, pero a mí me gustaba prevenir. Y en el sentido de prevención, muchos estuvieron en el centro de rehabilitación, en la parte externa, corroborando. Primero, ¿qué hice? Limpiar todo el perímetro externo. ¿Con quién? Con el personal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Porque lo habíamos pedido al GAD municipal, el alcalde dijo que iba a hacer, nunca lo hizo. En todo caso, lo hicimos. ¿Limpiar de qué? El perímetro externo para que pueda el personal militar patrullar externamente. Okay. Eso está puro maleza, estaba. Yeah. Hicimos pasar con las máquinas correspondientes y limpiamos. Se faltaba iluminar. En el tiempo que estuve hice iluminar más o menos, creo que deben ser unos 400, 600 metros que están iluminados, pero como ya salí, no sé si completarían o no completarían de iluminar la parte externa. ¿Cuál es el objetivo de iluminar? Para que patrullen mañana, tarde y noche el perímetro externo, ¿no? Posteriormente, en 9 años no habían puesto una cámara en el ECU 911, sin recursos, porque no tiene presupuesto el ECU nacional, sin recursos. ¿Con qué? Con la buena predisposición y en base a un análisis que veníamos haciendo siempre con personal de policía, y hablamos de policía, todos sus componentes, ¿no? Lo que es inteligencia, todo lo que es el eje investigativo, y con Fuerzas Armadas, con su personal de inteligencia, con el personal operativo del batallón Montúfar. Nos reuníamos en la parte externa y hacíamos un análisis. Es más, inclusive llegamos a hacer el cronometraje del tiempo de reacción desde el batallón al centro de rehabilitación, 20 minutos, y del personal desde el distrito al centro de rehabilitación, 8 minutos. Entonces habíamos conversado de esos tiempos de reacción
ante un inminente problema de estos, analizamos cómo estaba trabajando lo que es inteligencia penitenciaria. ¿Pero se sospechaba o se sabía que podía suceder esto o que había la... Lo analizábamos, Fabio, en el sentido de lo que venía pasando en otros centros de rehabilitación. Entonces, no teníamos que esperar a que suceda para tomar decisiones. Entonces, yo no he sido un improvisado en esto. Manejaba seguridad y manejaba derecho. Entonces, manejaba las cosas con los problemas que se podían dar. Entonces, en base a eso, hacíamos todos esos análisis. Por eso, en la última semana de mi gestión, conversé incluso con el equipo técnico de la prefectura, en donde había conversado inicialmente con Joana Núñez, y hablamos de ellos intervenir porque decían que ese paso de 1000 a 2000 metros que hay desde la secundaria hasta el centro de rehabilitación, que estaba en pésimas condiciones, y ahora por la condición mediática hicieron un mantenimiento, un resentamiento, ¿no es cierto? Pero ella quedó en ayudar. Ya salí, ya no han hecho el seguimiento, bueno, ya eso es otra condición. Pero todos esos análisis lo hacíamos, porque el problema que ellos tenían era que, ¿qué pasa a la velocidad que venimos? ¿Quién? Conversábamos con ECU 911 que estaba ahí, e hicimos poner esa cámara sin presupuesto, pero era de gran ayuda. ¿Qué pasa si no hubiera existido esa cámara, Fabio, ahí? Las condiciones hubieran sido peores. Una cámara que está fuera del centro. Del centro, no puede estar al interior. Yeah. El ECU nunca está en el interior. Yeah. Ellos siempre están en la parte externa monitoreando. Yeah. Por eso siempre es importante conocer en cada institución sus procesos y competencias. ¿Cómo manejan sus procesos internamente? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los funcionarios? ¿Quiénes son los responsables de tal o cual actividad? ¿Y cuál es la función de quienes están al frente de cada institución? Y cómo ellos deben responder. Entonces, todas esas cosas hay que conocer, pero eso se conoce cuando uno ha trabajado dentro de la administración pública y a su vez cuando se ha preparado también dentro de esos ámbitos. Eso puedo decir yo que cada vez que existía algún alertamiento, estábamos ahí, o sea, siempre estábamos pendientes, tomando decisiones. Pero además de esto, cada mes yo tenía reuniones del Comité de Seguridad Ciudadano Provincial, con todos, tomando decisiones. Y ahí sí lo he dicho y siempre lo he ratificado. Lamento mucho la no participación del alcalde, que está dentro de los invitados para tomar decisiones, porque ellos tienen recursos que manejan también dentro de... No es un impuesto, es una tasa que está puesto de seguridad. Que ahora la subieron. Entonces, nunca fue, siempre fue alguien diferente, quienes estaban en el Consejo de Seguridad Cantonal. O sea, nunca estaba el alcalde, mandaba él algún reemplazo. Entonces siempre iba alguien. Entonces, ya cuando pasan las cosas, entonces queremos decir, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero bueno, ellos sabrán cómo afrontan o enfrentan eso es una decisión de ellos. Esas decisiones las íbamos tomando e íbamos generando resoluciones para cumplimiento. Y les enviábamos las resoluciones para que vayan tomando acciones e ir generando de esa manera mejores condiciones y evitar las repercusiones de lo que pasó. Cuando alguien iba a venir de otro centro de rehabilitación, entonces ya el director del centro decía, en las reuniones que teníamos, nos están queriendo trasladar tal o cual personaje, entonces había cómo conversar. Es decir, ¿cuáles son las razones? Las condiciones del centro de rehabilitación prestan para esto, pero bueno, ¿qué hicieron después? Yo no puedo responder. Ellos tendrán que responder, quienes están en funciones tendrán que decir qué es lo que han venido haciendo. Tenía reuniones cada vez con el personal de policía y tenía reuniones yo, pero en la materia, porque conozco con cada uno de ellos cómo se debe hacer, qué debemos hacer, cuáles son las mejores recomendaciones de cada comandante ante el problema, qué recomendaciones, y en base a eso se tomaba decisiones. Y claro, pues cada comandante, ellos tienen su responsabilidad, pero las conocía el gobernador y sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Pero, Fabio, siempre es importante uno conocer de la materia para tomar decisiones, porque cuando no se conoce es un poco preocupante ver cómo proyectar decisiones. Si usted ya tenía esto, digamos que casi listo, o parcialmente listo, aparentemente,
y las cosas caminaban bien, ¿por qué usted decide separarse? ¿Por qué siendo gobernador dice hasta aquí nomás llego? ¿Qué fue, de qué se cansó? ¿Por qué usted dijo ya no voy más hasta esta semana de trabajo? Fabio, el gobernador debe ser un personaje, como dice dentro de ese membrete que le ponen de representante del presidente acá, significa que tiene que él disponer de esa potestad para tomar decisiones en representación del presidente y proyectar todas esas políticas públicas y las atenciones que requiere el pueblo en Santo Domingo. Pero cuando lo tienen solamente como un membrete, es decir, con lo que está siga haciendo, con lo que está avance. Sí, pero necesitamos mejorar. Y ustedes vieron que más allá de haber vacunado a todo el país, en los hospitales, ¿de qué nos han estado hablando? Que no hay medicinas, que no hay turnos, que la gente se amanece, que nadie los atiende. Pero bueno, y cuando usted le llama al director, mire casualmente al director actual del hospital, Gustavo Domínguez, le envié un mensaje porque tengo un amigo que él tiene mal de Parkinson y en una condición que no puede moverse. Pero van y le dicen que le atienda, no hay cupo, no hay espacio para atenderlo. Le envié un mensaje hasta el día de hoy y me contesta. Entonces, cuando no hay personas empoderadas en la función para atender, y desde arriba cuando uno llama y desde los ministerios dicen, ya vamos a hablar, ya vamos a ver, es decir, el gobernador debe tener todo el respaldo y el apoyo de todos los ministros para que esas políticas del presidente se puedan cumplir en territorio. Hice una gestión con la que movía casi a todo el Ejecutivo desconcentrado a territorio. Ustedes veían Ban Ecuador, el MAC, veían al MIES, veían SRI. Bueno, a todos los movilizábamos. ¿Para qué? CENEL y todos, ¿no? Para que conozcan directamente del pueblo el problema y ahí mismo ellos se comprometan y den las soluciones. Porque cuando el pueblo viene acá, lo único que es humillado. No hay cupo, o le ponen para 6 meses, 5 meses. Mire aquí al director del hospital, al director médico del hospital de IES. Requería con urgencia un espacio, un turno, porque no daban turnos. Ya voy a ver. ¿Esa es la atención? Pues esa es la atención que le dan al pueblo. Entonces hay cosas que hay que... A mí me ha tocado tomar decisiones y drásticas para poder ayudar. En muchas condiciones se deben haber incomodado los directores de los hospitales, pero el pueblo tenía que ser atendido y lo hice atender. No en 5 minutos, en 10 minutos, algo que para ellos era imposible. Sí, y eso lo tengo que decir, pues. 2 veces al director del hospital que está encargado del Hospital Santo Domingo, tuve que presionarlo para hacerlo atender. Claro que quienes fueron quizás atendidos, después me agradecían, pero esa era mi obligación, no tenían que agradecerme. Era mi obligación buscar cómo les den esa atención adecuada. Pero yo no puedo estar presionando, sino se debe contar con un equipo que medio se le llame, debe estar buscando cómo dar la atención a todos, no a uno. No a uno, a dos, sino a todos. No haciendo alertar cada vez por la falta de atención al personal. Entonces, es preocupante cómo no pudieron cambiar a quienes vienen 10, 14 años en esas funciones o de la misma tendencia política siguen en tales funciones y han afectado ¿a quién? Al pueblo. Claro, las cabezas de los hospitales, de CENEL, de todas las de ANT, siguen siendo los mismos correístas de hace 14, 7, 10 años atrás. Entonces, Fabio, así no se podía trabajar. Así no se podía trabajar y esa fue una de las causas y hay muchas causas más. Entonces dije, en un momento en que la ministra me llamó mientras yo estaba fuera del país, ella tenía conocimiento que yo estaba fuera del país, a decirme que deje hacer un evento que no había cumplido ningunos permisos. Ella le llamó a decirle a usted que dé la orden para que cumpla unos... Entonces, yo le dije que yo no iba a permitir eso, porque si el gobernador para hacer un evento cumple con todos los permisos, ¿por qué otra persona puede
hacer los eventos sin cumplir. ¿Y qué pasa si existe en ese evento un fallecido, un herido, un lastimado? ¿Quién va a responder? ¿El gobernador? No, y aparte de eso ves un claro caso de corrupción, o sea, que la ministra le diga, oye, da chance para que se cumpla, para que se haga este evento. Entonces ya está fuera ella también, ¿no? Pero ella sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, en base a eso, le dije, ¿sabe qué? En 15 minutos tiene mi cargo a disposición. Yo no me voy a prestar para nada. No hay el apoyo desde arriba, no hay el apoyo, entonces prefiero estar fuera. Y estoy afuera, estoy más tranquilo, pero con la conciencia siempre pensando en que hice las cosas correctamente, que busqué atender de la mejor manera, llegar a territorio, apoyar a la gente. Sí, ustedes vieron, hice tantas y cuantas brigadas médicas, con el apoyo de algunos ciudadanos de aquí de Santo Domingo, con apoyo de mis amigos de fundaciones, ¿sí? Trabajando, unos venían de Quito, profesionales médicos, otros venían de la provincia de Los Ríos, otros venían de Esmeraldas, y gente de aquí también que ha apoyado, haciendo brigadas médicas para tratar de fortalecer ese trabajo de atención en el área de salud a la población. Pero siempre se requiere el apoyo desde arriba. Uno no puede hacer todo. Uno necesita ese fortalecimiento, ese respaldo o espaldarazo para seguir adelante. Entonces, por eso estoy acá tranquilo. Algo me enteré yo que se tenía $30,000, o sí, me parece que eran 30,000, no, 30 millones me parece que eran, para algo que se iba a hacer aquí en salud, y que el director de salud, por inoperancia, perdió ese dinero, por lento, ¿por qué sería? Se perdió ese dinero. Bueno, si le han dado esa información, sí, algo me informaron desde lo que es la zonal. Teníamos un presupuesto, pero realmente no se ejecutaron porque no sé qué hicieron dentro de los procesos, pero ese dinero se perdió y regresó al Estado y no se pudo hacer el mantenimiento de 3 centros. ¿Cuánto era? ¿30 millones? No, como $30,000 más o menos. Ah, $30,000 ya. De $30,000 que se iban a usar en la provincia para hacer... Eran para poner los techados en el subcentro de Ayuriquín, arreglar algo acá en el Augusto Egas y también en la Concordia. Entonces estaba previsto para eso, pero no pudieron, no sé por qué no agilitaron los procesos. Eso se debía hacer en ese tiempo a finalizar el año, pero no se cumplió y bueno, pues tenía que regresar al Estado y no pudieron ejecutar. Indiscutiblemente, pues en el invierno se ven afectados esos centros porque los techos no tienen las condiciones, filtra como que fuera un techo plástico y va filtrando el agua. Entonces el personal médico está preocupado más de ver cómo poner tinas en el piso, de cómo atender. Entonces eso era preocupante. Sí, se perdió ese dinero, Fabio. No por culpa suya, sino por culpa del director de salud. Es que eso es una responsabilidad de quien está en las funciones como director de salud aquí en la provincia. En este caso sería el señor Eduardo Tacuri. Usted dejó perder esa plata. Vamos a la segunda pausa comercial y al regresar vamos a hablar sobre cuál es su punto de vista referente a cómo tratar ese tema de narcotráfico en el país, que también es un tema de seguridad nacional. Nos están pasando toneladas diarias de droga por la frontera con Colombia y por los puertos nacionales sale la droga hacia México, hacia Europa, hacia Estados Unidos. Entonces vamos a tratar ese tema con el coronel, que nos dé su punto de vista sobre este tema, y voy a, de paso, a aprovechar el corte comercial para pegarme otro mordisquito de este sanduchito que nos ha traído Ars, y con la tacita de infusión de manzanilla. No se olviden llamar a Ars, los números van a salir aquí abajo, contáctelos y la van a pasar bien. Vamos a la pausa comercial. Regresamos del segundo corte comercial al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo y vamos a tratar el tema que habíamos dejado abierto en el bloque anterior, y es cómo lidiar o cómo manejar ese tema de seguridad nacional que es el narcotráfico, y por el que el país se ha vuelto también, o sea, está inmerso en una inseguridad atroz, porque debido al narcotráfico es que también hay más
compra y venta de droga, especialmente en la costa del país, aunque es en todo el país. Y debido a eso también hay tantas matanzas, asesinatos, más bandas delincuenciales que roban carros y tanta cosa. Pero todo tiene el mismo origen, que es el narcotráfico. En el año 2008-2007 el expresidente Rafael Correa sacó la base de Manta, base estadounidense de Manta, que servía para controlar el tránsito, tráfico de drogas. Y ahora que no está esa base militar, la droga pasa por las narices de la policía y los militares en la frontera, pero no se puede hacer nada. ¿Cuál es su punto de vista referente a este tema y cómo solucionar este grave problema? O sea, no es una respuesta que nos podemos llevar una semana hablando, pero siendo conciso en 10 minutos. Fabio, primero la madurez política del pueblo, para entender qué es lo que hizo aprobando esa Constitución. Nos vendieron la idea de los traidores del pueblo, vendedores de la soberanía, y sacaron a la base de Manta. Pero no lo digo yo, lo dicen todos los videos y toda la información que salió de los pactos de quien hoy está prófugo de la justicia con la narcoguerrilla. ¿Cuáles fueron todos los puntos? Bueno, hasta la computadora de Raúl Reyes informó absolutamente todo, ¿sí? Entonces, nos vendieron a quienes votaron por aprobar esa Constitución. Raúl Reyes, que para los que no saben, era el líder de las FARC en el año 2008, Número que dos. falleció. El número 2, sí, el número 2 de las FARC, que fallece en un bombardeo que hace Colombia hacia el Ecuador, pero era porque Colombia estaba tras la cacería de este individuo, el número 2 de las FARC, que estaba refugiado en nuestro territorio, respaldado por el gobierno de ese entonces del prófugo de la justicia. Lo que debía hacer el ejército o el gobierno ecuatoriano era, o sea, lo que yo sé de esa historia es que Colombia le dice al ejército ecuatoriano o al gobierno ecuatoriano, oigan, en su territorio, del río para allá, está de las FARC, captúrenlo y entréguennoslo. Y obviamente el gobierno de Rafael Correa, como era pana de estos manes, se hizo loco, entonces Colombia no tuvo más que bombardear el territorio y ahí es que en lo que bombardean este campamento Raúl Reyes encuentran las computadoras, que ahí estaba de hecho todos los correos de me parece que eran los hermanos Ostaiza, con un tesorero del presidente, del prófugo de la justicia, expresidente, que me parece que los mails eran con Gustavo Larrea. Pero bueno, sigamos con un paréntesis para que entendamos quién es Raúl Reyes. Esa parte que nos vendieron, y hoy el pueblo, por eso digo, esta es una madurez política, debe entender que esa Constitución no fue lo mejor que lo prepararon, porque hay que analizar también cuáles son las resoluciones del Foro de Sao Paulo y quiénes son parte del Foro de Sao Paulo, ¿sí? Y ver qué es lo que se ha cumplido y a ver en dónde estamos inmiscuidos, hasta dónde hemos llegado y en el 2022 cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar. Si nosotros no nos ilustramos, Fabio, vamos a seguir siendo rehenes políticos de aquellos que nos quieren conducir a sus ideologías y hacia donde nos quieren llevar. Hoy, a quienes han hecho pedazos con el país, quieren declararles héroes y lo mejor en política. Los jueces los han condenado, son convictos, están libres y están haciendo lo que quieren. Para eso existen autoridades y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Lo que puedo decir es que esa Constitución, el pueblo en una consulta popular debe dejarle sin efecto y volver a la del 98 y hacer las reformas que tengamos que hacer. Porque en base a esa Constitución, hoy por hoy, tomando en consideración todo que es una Constitución garantista, y digo madurez política porque después de eso eligieron a más de 100 asambleístas, 101 o 103. ¿Qué hicieron? ¿Nos aprobaron qué? Una tabla de consumo de drogas. ¿Qué pasa con los jóvenes ahora en las unidades educativas? Venden droga. Y no es una novedad. En las unidades educativas están fumando. Y no se les puede hacer nada. Dice que está de acuerdo a la tabla. ¿Qué pasa? Existe la descomposición de la sociedad. Existen leyes como este Código Orgánico Integral Penal que en los artículos desde el 29 al 32 me están hablando
de las causas de antijuricidad, me hablan de la legítima defensa, me hablan del estado de la necesidad. Y si me hablan de yo actuar en legítima defensa, yo quiero defender a alguien que lo están agrediendo con arma blanca, arma de fuego, como sea. No puedo defenderlo porque si utilizo el arma, me dicen extralimitación en el uso de la fuerza en el 293 del mismo. Bueno, ¿y cómo le dejan a la fuerza pública? Castrada. Entonces, todo el Ecuador debe entender que nos han tratado a nosotros como que no entendemos nada de nada y que ellos son los únicos que entienden y que todo lo que aprueban está bien. Resultado de eso, lo que hoy tenemos. La inseguridad. Han ingresado de donde quiera. ¿Quién ha entrado? Han entrado a trabajar, a disfrutar, a invertir, a hacer todo eso. ¿O qué es lo que tenemos hoy en el país? Una inseguridad total. Un narcotráfico que ha trascendido de todos los límites. ¿Y cuándo vamos a parar? Para eso el presidente, él es la máxima autoridad en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con todos quienes integran, desde el vicepresidente, desde el ministro de Relaciones Exteriores, ahí está el ministro de Economía, está el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, está el presidente de la Asamblea o presidenta de la Corte Nacional, están el jefe del Comando Conjunto, el comandante de Policía Nacional. Todo ese cuerpo colegiado, Fabio, tienen que generar lluvia de ideas y cursos de acción inmediatos. ¿Qué tiene que hacer cada uno para poder darle la seguridad que necesita el país? Y dentro de esos debe existir la recuperación inmediata y el fortalecimiento de ese centro de inteligencia estratégico del Estado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Eso utilizaron para otros fines y ustedes ven. Para perseguir a políticos. Ahora debe ser utilizado correctamente. Periodistas. No solamente para la parte de la seguridad como están, por la parte de la economía, por todo lo que compende al desarrollo del país. Esa inteligencia debe trabajar, como dice, estratégica del Estado. Es para proteger al Estado, no a personas. Y entonces, un análisis que hay que hacerlo en un contexto, pero como dice en el nivel estratégico, y el presidente debería haber generado ya tantos cursos de acción con todos ellos y haberle dicho, señor presidente, esto es. Solamente con el primer problema de tantas muertes que hubieron en uno de los centros penitenciarios, no haber permitido más. Puede ser que tenía que haberse considerado presupuesto para inversión, seguridad, capacitación a los agentes penitenciarios, fortalecimiento de los agentes penitenciarios, fortalecimiento en tecnología. O sea, todas las cosas deberían haber sido generadas ya como lluvia de ideas y a la vez los cursos de acción inmediatos a seguir. ¿Lo han hecho? Recién decían, estamos yéndonos a Israel para que nos ayuden en capacitación. O sea, ¿qué tenemos que seguir esperando? Entonces, Fabio, en estos ámbitos, nuestros ecuatorianos deben entender que no debemos dejarnos de quienes pretenden acabar con el país, que lleguen con sus mensajes, como escuché a una ciudadana que es parte de ese movimiento y decía, que diga toda la verdad Carlos Poli. Bueno, ¿no era un contralor 100 sobre 100? Que lo decían, que tenían orgullo de ver un contralor 100 sobre 100, un fiscal 100 sobre 100. Chiriboga. Pero cuando ya ellos han sido procesados por la justicia americana, ahora están rindiendo cuentas allá, ahora se desmarcan. Entonces yo creo que el pueblo debe despertar. Igual aquí en Santo Domingo. Debemos despertar y darnos cuenta que el pueblo necesita oxigenar y necesita cambiar con gente proba. Y ahí a lo que venía en el primer evento, Fabio, el pueblo debe elegir autoridades nuevas, con una probidad notoria y con ese discurso y compromiso de verdaderamente trabajar por el pueblo
y de que todos los recursos del pueblo lleguen al pueblo, no lleguen a otros lados. Entonces, tenemos que despertar ya a Santo Domingo y el país entero para, en base a la seguridad, porque todo esto es corrupción y toda la corrupción genera inseguridad. Entonces tenemos que trabajar duro, todos los ecuatorianos. Y no hablo de solo Santo Domingo, hablo del país entero, trabajar para salir de este sistema en que ha pretendido esclavizarnos y dejar al pueblo sometido a una condición de inseguridad como la que hemos vivido. Desde la Constitución, y todas esas leyes tienen que o hacerlas desaparecer o a su vez ser reformadas totalmente para que prevalezcan los derechos humanos de los humanos derechos. ¿Cuáles son las resoluciones del Foro de Sao Paulo? ¿Qué es Fabio, ¿qué es el Foro? Yo lo sé, pero... Sí, el Foro de Sao Paulo es una agrupación de los mandatarios de los países de extrema izquierda que comulgan con el socialismo, donde su mensaje subliminal es tener dentro del gobierno personas que están involucrados en corrupción para que ellos hagan lo que quien les está ordenando tengan que hacer. Y ustedes han visto que hoy por hoy, si Fabio Velastegui dice, este ciudadano que está en el tal puesto ha cometido estos actos de corrupción tal, mañana ese periodista es juzgado por la calumnia que le ha hecho a quien estuvo en actos de corrupción realmente, pero ese periodista es juzgado, es sometido. Miren, producto de eso, uno de los periodistas que hasta ahora no lo han explicado, que era en TC de apellido Valdivieso, José Valdivieso. Por decir la verdad a mi general Gabela, lo mataron. Por decir la verdad sobre los pativideos a quien estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces a él y a la mujer, los mataron. Entonces, dentro del Foro de Sao Paulo, todos los mensajes subliminales es ¿para qué? Para que quien está tratando de dibujar lo que quienes están en el poder están haciendo, a ellos van a tergiversar y todo se revierte en contra de él. Bueno, hay un poco de mensajes. Yo lo que entiendo de esto del Foro de Sao Paulo es que se reúnen los gobiernos de extrema izquierda cuando cae la Unión Soviética, los países de la Unión Soviética se disuelven y Rusia pasa a ser la república rusa, porque ya la Unión Soviética se disuelve, que era la Unión Soviética el que financiaba a los gobiernos de izquierda. Cuando esto cae, los gobiernos de izquierda que están en América, Cuba, no sé si ya para ese tiempo estaba Venezuela con Chávez, se reúnen y dicen, a ver, nos hemos quedado sin financiamiento porque ya la Unión Soviética se disolvió, ya no van a pagar más, no nos van a subsidiar más. Entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues ¿quién nos va a financiar? Entonces por ahí sale un brillante, un brillante, por no decir un insulto, diciendo, pero, oigan, pero tenemos tiempo ya nosotros tratando con los narcos, hagamos que ellos nos financien. Entonces ahí es que dicen el Foro de Sao Paulo, ok, ya que no tenemos a la Unión Soviética que nos está financiando, se unen al narcotráfico. Entonces vemos lo que está pasando ahora, que los narcos financian, en este caso financiaron la campaña de ese expresidente y obviamente se llegaron a un acuerdo. Entonces yo te financio, pero tú me quitas de esa base de Mansa, yo te financio, pero tú te haces del Gil y me vas a dejar pasar la droga que llega de Colombia. Entonces, para que entiendan, eso es lo que las resoluciones de del Foro de Sao Paulo. Vamos a hablar también de Polis, porque es que también el tema de Polis es interesante porque, y lo que usted decía, que la correísta esta dice, no, que Polis hable lo que quiera. Si Polis habla lo que sabe, todito se les cae abajo. Y yo me pregunto, o sea, ¿usted cree que Polis va a ser tan gil para él pagar de su plata los 14 millones de fianza que pagó en Estados Unidos? Seguramente estos manes por detrás le pagaron también. No, pues no puedo asegurar, pero los más afectados de que Polis hable estando preso es el correísmo. Entonces seguramente no creo que Polis de su plata haya pagado 14 millones para ser libre, sino para pagar la fianza, sino son estos mañosos por detrás. Bueno, Fabio, lo importante de ahí es que se demuestre de dónde tenía 14 millones un funcionario. ¿Cómo tenía
sea en bienes, en todo, 14 millones. No ha podido justificar. Pero en todo caso será la fianza. Y ya lo ha dicho Villavicencio. Y Fernando Villavicencio, el asambleísta. Y lo seguirán sacando, ¿no? Todos estos, acabó de salir un video, ustedes vieron entre ayer y hoy día, del convicto que hoy está libre, en el que está dando disposiciones sobre cómo deben manejarse ciertos contratos solamente de manera verbal y no dejar ningún documento de respaldo. No lo digo yo, lo dice el video, ¿cierto? Entonces se puede imaginar el pueblo ecuatoriano cómo han venido manejando el país. Si no lo entienden, tendremos que seguir sufriendo las consecuencias, Fabio. Mucha gente seguirá migrando porque no estará conforme, pero es el momento de que cada ciudadano deje de lado ese sueño profundo en el que está y comience a preocuparse de hoy por él, mañana por sus hijos y pasado por sus nietos y los que vendrán. ¿Qué es lo que estamos dejando en el país para un futuro? Esto nos demuestra claramente que la corrupción ha campeado en el país. Y no lo digo yo, lo están hablando con datos reales. No han podido justificar todo esto. Y después de que cante, pues bueno, se verá, ¿no? Pese que todo lo que lo han dicho, con todos los que han sido procesados en Estados Unidos, acá tratan de desvirtuarlo. Acá los buscan considerar como héroes. Entonces, hay que hacer muchos cambios, Fabio, aparte de las leyes, en nuestros funcionarios, en el cumplimiento de requisitos para estar en tal o cual cargo. ¿Cuáles son los procesos que deben seguirse aquellos que se salen dentro del esquema? ¿Cómo deben ser considerados aquellos funcionarios que le roban al pueblo ecuatoriano? Porque para mí deberían haber ciertas condiciones, pero extremas, porque el robarle al pueblo ecuatoriano es quitarle el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, a la vialidad, a tener una buena vivienda, a la alimentación, a todo. Y se benefició uno, se beneficiaron algunos. Y muchos ustedes ven que de aquí, con grillete en mano, se fueron saliendo del país. Entonces, ¿qué pasa con nuestra justicia? Respetando y dejando de lado a esos buenos profesionales en derecho que cumplen las diferentes funciones. Pero aquellos que se han salido de contexto han sido procesados. Entonces nuestra justicia también debe cambiar completamente. Los procesos de selección de los magistrados debe ser diferente. A lo mejor tengan que hacerlo a través del colegio de abogados, de todo lo que son nuestros docentes universitarios. Las mejores 5 universidades más puntuadas del Ecuador. No sé cómo sea, habrá que generar un mecanismo. Y digo desde la Constitución, dije, ¿por qué? Los poderes del Estado han sido siempre 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. Hicieron un cuarto y un quinto, ¿para qué? ¿Para qué ha servido el cuarto poder? Ese famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué ha servido? Para manipular las Hoy elecciones. ha sido una caja de Pandora que todos los quieren tener en la asamblea. Ven que no ha producido nada esa asamblea porque se andan peleando esa caja para de ahí poner contralor, fiscal, consejo de la judicatura. Pero bueno, eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, Fabio. ¿O queremos tener autoridades con una probidad notoria que defiendan los intereses de los ecuatorianos? ¿Qué es lo que queremos? Y para eso tenemos que cambiar esa constitución, eliminar esos poderes. Ese Consejo Nacional Electoral deberá ser nuevamente el Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí? Entonces, esto requiere de un análisis profundo de cada uno de nuestros ciudadanos y de políticos serios comprometidos con un cambio y atención a su pueblo para mejorar la calidad de vida de nuestros mandantes. Porque el pueblo en las elecciones dice, yo te voy a poner ahí, Fabio, para que tú en mi nombre trabajes para mejorar mi condición de vida, porque donde estoy no me siento bien. No para que mejores tus intereses personales. Entonces, creo que esto debe cambiar, Fabio. Y tenemos que
ver e impulsar gente buena para que esos cambios se den en nuestro cantón, en nuestra provincia y en nuestro país. El problema es que la gente vota por la primera reinita, por el primer conocido y no por gente que vale la pena. Voy a hacerle 3 preguntas rapidito antes de ir al tema muy breve también lo de la guerra en Ucrania. ¿Qué piensa usted del porte de armas? ¿Se debería? ¿No Fabio, se debería? nos desarmaron hace 14 años, prácticamente. ¿Con qué objetivo? Pregúnteme, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Dejar que pase lo que hoy está pasando. Porque antes un ciudadano cumplía los requisitos y nadie se atrevía a ir y ponerle un revólver, una pistola o un puñal cuando estaba con los vidrios abajo para robarlo, porque no sabía cómo estaba el que está en el carro. Pero hoy todos están seguros de que el que está en el carro no tiene arma. Claro. Entonces, es mi criterio personal, ¿sí? Cumpliendo con ciertos estándares, no es lo mejor, pero dada la condición, cumpliendo con los mejores estándares de control, se debería permitir el porte de armas para que la gente en el campo o en la ciudad pueda defenderse y no pase lo que hoy estamos pasando. Ya, ¿Qué vamos a la pasa siguiente. si en el lugar donde está viviendo Fabio le entran a robar y entran a matarle? Levanta más las puede manos ser? y dice, aquí estoy y haga nomás lo que quiera. Así toca. Entonces hay que respaldarlo inclusive con la parte legal, porque si es, como dice el Código Orgánico Integral Penal, en legítima defensa, significa que está en legítima defensa. Pero si al mismo policía, por defender, porque consideraban el estado de necesidad, está preso. Entonces, ¿qué pasa con un ciudadano común que no goza de ese respaldo? Peor todavía. Siguiente pregunta. Legalización de la marihuana. Fabio, eso debe obedecer a un análisis muy técnico. Muy técnico digo, la marihuana no la han considerado como una condición, o sea, tiene sus efectos y eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero tendrán que analizar muy bien. Yo creo que hasta ahora, como está sustentada solo en la parte médica, está correcto. Pero habrá que hacer análisis. Eso tienen que hacerlo ya dentro de la parte profesional, médica y técnica, porque a veces cuando prohíben algo como antes el alcohol, sea cualquier tipo de alcohol, los prohibían, existía el tráfico y existían muertes y todo eso por contrabando. Entonces todo lo que es prohibido entra al contrabando y entra a las disputas por mantener el control y la hegemonía. Eso deberá ser muy analizado por personal técnico. Y la última pregunta, la anoto aquí, pero no me entiendo la letra y me olvidé cuál era la pregunta. Beca de no sé qué vaina. Pero bueno, dejemos esto para después. Ahora sí hablemos ya del tema de Ucrania y con eso vamos ya a ir cerrando. ¿Cómo ve? Primero, ¿cómo empieza esta guerra? Empieza porque se supone que Rusia quería reconquistar o tomarse sectores de habla rusa en Ucrania, pero vemos que ya eso se está yendo, no está avanzando, que la OTAN se va a meter. ¿Piensa usted que se vaya a desencadenar una tercera guerra mundial o no va a pasar, no va a llegar a tanto? ¿Piensa que a lo mejor si se extiende el conflicto pueda llegar a América y en ese caso, qué pasaría con Ecuador? ¿Podría estar también metido en eso? Muy difícil que suceda eso. Fabio, esto obedece a un análisis geopolítico, ¿sí? Y en la parte geopolítica hay que ver quiénes quieren mantener el control hegemónico en el mundo, ¿no? Y dentro de esto, Rusia quiere mantener el control hegemónico de su país y de todos los países que están en su condición limítrofe. ¿Por qué? Porque de esa manera, al tenerlos como países neutrales, no se va a permitir que otros países, en este caso quienes pertenecen a la OTAN, puedan proyectar su poderío bélico para afectar a su país. Y aquellos que consideran salirse de esa condición, ellos lo consideran como un peligro inminente para la seguridad nacional
de su país y por ende pues les declara la guerra. No obedece a la condición del nazismo, de eso, porque ese es un país y ese país tendrá que responder por lo que pasa dentro de su país y Ucrania tendrá que responder por lo que pasa dentro de su país. ¿Por qué tiene que intervenir un tercero a decidir en mi país? Es como que aquí tenemos este problema de seguridad. Y venga Perú, dice, lo que está pasando en Ecuador puede afectarme a mí o voy a intervenir. ¿Por qué? La soberanía es inviolable, Fabio. Entonces no hay una razón, lo único que ellos quieren es evitar a toda costa perder el control hegemónico que tienen en todo su circunscripción y su área de interés, ¿sí? Y su área de interés que abarcará no solamente ahora a Finlandia, a Suecia, a Ucrania, sino a todos los países que están en su entorno y que sirven como un colchón para ellos en el momento que necesiten proyectar también su poderío bélico hacia quienes atenten contra su seguridad. Quieren mantener en el mundo, dar un mensaje de que con Rusia no se mete nadie. Entonces, hay que hacer un análisis mucho más estratégico sobre esto y no obedece a una condición tan simple como el nazismo. Aquí hay otros intereses de Rusia y eso es lo que se debe hacer, pero eso se tendrá que hacer con un análisis mucho más técnico, pero lo que sí les digo, hay que revisar geopolíticamente por qué ellos no pretenden ahora permitir que estos países pertenezcan a la OTAN. Porque al pertenecer a la OTAN, quien se pega con uno de esos países se está pegando con todos los países de la OTAN. Entonces, se convierten en una amenaza para Rusia. Más o menos, en algo breve, en síntesis, Fabio, eso hay que hacer un análisis siempre importante en seguridad, pero conociendo algo de geopolítica en el ámbito mundial. Pena de muerte, era lo que le iba a preguntar hace un rato. ¿Está de acuerdo con la pena de muerte para casos extremos, para asesinos, violadores? O sea, la pena de muerte no, Fabio. Pero cadena perpetua sí. Ya. O sea, habrá cadena perpetua porque nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otra persona. Y si, aparte de conocer que va a someterse a una cadena perpetua, lo hace, pues es una decisión de cada persona. Pero yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Yo creo que todos aquí tenemos el mismo derecho para seguir viviendo, seguir produciendo, preocupándonos de nuestra familia, de nuestro entorno, todo más cercano, y seguir produciendo en bien de nuestro país, ¿no? Creo que todos debemos sumar un esfuerzo, pero lo que dije, esta Constitución debe cambiar y cada gobierno, Fabio, debe proyectar todo el potencial interno geopolítico para que no solamente el corazón del país y de cada provincia crezca, sino también la periferia. Y en la periferia hay que proyectar todo ese potencial del gobierno con sus ministerios para generar ¿qué? Fuentes de trabajo, generar polos de desarrollo, generar educación, generar salud, generar todo lo que debemos proyectar para mejorar la calidad de vida de todos quienes viven en la frontera haciendo patria. Ellos no tienen ese apoyo. ¿Y a qué se meten, Fabio? Si le están ofreciendo allá raspar hoja de coca por 20, 30 dólares y acá no se gana $1, ¿a dónde se van? Para allá. Entonces, pero eso hay que conocer bastante la realidad nacional. Me place conocer realidad nacional, he vivido. Y eso es lo que cuando hemos conversado con tantos, le digo, sí, conozco mi país, lo he caminado. Y lo he caminado tanto que a veces me duele ver cómo viven en tantos sectores donde realmente el apoyo del gobierno no llega. Y hay que llegar con todo ese aparataje político y darle al pueblo ese apoyo para atender sus necesidades y evitar que esto acontezca. Porque si Fabio Miguel Orellana, cualquiera, está ganando un sueldo que me permite atender todas las necesidades de mi familia, ¿me voy a involucrar en actividades ilícitas? No lo voy a hacer. Tengo una vida, tengo una familia y tengo un trabajo. Tengo cómo sostener y sustentar todo lo que es educación, alimentación de mi familia. No voy. Pero donde falta, donde no hay atención. Ya se lo piensa. Entonces, esto hay que analizar mucho, Fabio, y tendremos la oportunidad de conversar en cualquier otro momento, pero yo creo que ha llegado
la hora de que Santo Domingo, el país, a todos estos políticos que nos han hecho tanto daño, les digan hasta aquí. Y que venga una nueva generación de políticos comprometidos, pero con ese mensaje que me dan, que le dan y a los otros les van dando en cada uno de las elecciones. Te pongo para que atiendas mi necesidad, no para que mejores los intereses personales o particulares tuyos o de terceros. Entonces, yo creo que ese es el mensaje a nuestro pueblo, a que siga trabajando, a que siga mejorando su condición de madurez política y que sus decisiones vayan enmarcadas en mejores días para todos los ecuatorianos, para todos los santodomingueños. Muy bien, excelente conversación y conocimiento, difusión del conocimiento con este personaje multifacético, militar, abogado, político ahora también. Un gusto haberlo tenido aquí, Miguel. Un gusto, Fabio, y siempre todo lo que podamos hacer en bien de nuestra provincia. Excelente. Te lo llamaré en una próxima ocasión para seguir hablando de esos temas que se me quedaron por fuera. Pero cierro el programa con otra vez el auspiciante de cada semana, Ars. Ya se ha enfriado esto un poquito, pero otras cámaras lo voy a seguir comiendo. Y también esta tacita de manzanilla que nos han traído, aquí está el logo de Ars. Al coronel le han traído un café alemán, un capuchino, no como no de alemán, irlandés, porque tiene un poquito de whisky. Entonces con esto vamos a despedir. Salud, mi coronel. Salud, Fabio. Gracias Nos por la vemos invitación. en una próxima ocasión. Chao.